Qué interesante, la verdad, cada día me sorprendo mucho, pero mucho, mucho más. Medios internacionales como lo es CNN han compartido que Google Cloud y El Salvador establecen una alianza plurianual. Buscan que el país sea centro tecnológico en Centroamérica. Esto es algo que no tiene precedentes. Sin lugar a dudas, ustedes saben que este es el canal oficial donde siempre estamos buscando métodos de cómo ganar ingresos, ganar dinero, tu canal Dinero Fácil. Y por supuesto, esta noticia es increíble. Lo que está haciendo Nayib Bukele es revolucionario. ¿Cuándo se había pensado, hermanos salvadoreños, cuándo habían pensado alguna vez tener a la empresa Google establecida en El Salvador? Cuando hablamos de Google es la potencia número uno en lo que es el motor de búsqueda de cualquier cosa que tenga que ver relacionada con Internet. O sea, el motor de búsqueda más poderoso e importante del mundo, Google, tener una sede en Centroamérica y que sea en El Salvador. ¿Dónde quedó, dónde quedó Costa Rica? ¿Dónde quedó mi país, Panamá, que con tanto dinero que existe en mi país eh, y tanta riqueza que tiene el país, con el canal, con el turismo, con el centro bancario, con los puertos, con las zonas libres, tanto dinero que hay en mi país, ¿verdad? Y que el gobierno y los gobiernos de Panamá no hayan sido capaces de lograr estas alianzas estratégicas. Definitivamente que cuando la política va por encima los intereses personales de un partido político X en cualquier país de nuestras regiones, los intereses partidistas y de pequeños grupos va por encima de los intereses del bien común, pasan estas cosas, atraso y vivir en el tercer mundo, o sea, en países subdesarrollados como lo es Panamá, teniendo tanta riqueza pero tan mal repartida, donde los ricos son muy ricos y los pobres son cada vez más. Y los trabajos informales son aún mucho más. ¿Qué pasó en Costa Rica? ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Qué pasa en Honduras? ¿Por qué El Salvador? Definitivamente quien gobierna tiene mucho que ver. Eso es indudable. Hay mucha gente que critica el gobierno de Nayib Bukele. Yo no entiendo por qué. Claro, hay una línea que establece criticarlo todo porque hay que criticarlo todo. Pero aquí se ven los avances de las medidas que considero sí muy extremas y muy radicales. No lo vamos a negar. Porque esto de agarrarlos a todo lo que pueda que se te atraviese en el camino y meterlo preso y después preguntar. Primero meterlo preso y después preguntar, pues creo que no debe ser. Pero para grandes cambios, grandes decisiones. Y Nayib Bukele está demostrándonos con el tiempo de que tenía razón. Está trayendo inversión al país centroamericano hermano, ¿verdad? Aquí está la firma. El momento de la firma. We will open an office and bring digital infrastructure to El Salvador with cloud tech at the center of the country modernization in areas like gov service, healthcare and education. Educación, salud y también servicios gubernamentales. Agilizar procesos, motores de búsqueda, motores de apoyo que ayudan al desarrollo y que incrementan la economía y el valor la están convirtiendo en una Singapur. Y recuerden lo que pasó en Singapur para poder llegar al nivel que tiene Singapur hoy en día. ¿Verdad? Lo está convirtiendo, lo está convirtiendo. Esto es increíble. Es la noticia del momento. La noticia del momento. ¿Verdad? La noticia del momento. Esto está pasando y El Salvador, presidente Nayib Bukele en Bloomberg, lo comentan en Bloomberg, lo comentan en todas las redes sociales. Yo no sé por qué
a ver, yo no sé por qué hay gente que se está yendo del Salvador. Yo creo que este es el momento que todos los salvadoreños que están afuera regresen a su país y empiecen a creer en el proyecto Nayib Bukele, que incluso ya hemos visto que quieren implementar el método Bukele en Perú y en otros países de nuestra región. Es increíble lo que está haciendo este gobierno de este señor, demostrando que un hombre sí puede cambiar el mundo. Ya lo vimos con Mandela, ya lo vimos con Martin Luther King, ya lo vimos con Malcolm X, ya lo vimos con Elon Musk, que cambió Twitter porque lo cambió. Y bueno, aquí estamos viendo imágenes de Twitter y vemos que sí, cuando una persona tiene una idea, por muy loca que parezca, y cree y confía en ella, aquí se ven los resultados. Y este es el potencial que tiene el gobierno de Nayib Bukele, que está increíble, que está haciendo las cosas por encima. Aquí me sale una noticia del canal de Panamá. ¿Cuánto dinero no genera el canal? Y aquí se está tratando de debatir una ley en Panamá en estos momentos que lo que está causando es caos y descontrol y anarquía en las calles, porque a esta hora de la noche, mientras yo hablo y hago esta edición del video, se está tratando de aprobar en primero, segundo y tercer debate una ley de minería a cielo abierto en Panamá. Una minería a cielo abierto de que contamina, contamina, no me digas que no. Estamos explotando nuestras riquezas cuando esta empresa viene con su tecnología y la distribuye por el mundo, pero no, como aquí hay grandes niveles de corrupción, delincuencia y desempleo, todas van ligadas por creo que la madre de todos los problemas aquí es la corrupción institucional arraigada hasta en el órgano judicial de Panamá. Aquí los ricos, si cometen un delito, casa por cárcel, cuello ortopédico, incapacidad, tranquilo de la vida. Pero yo me robo una gallina donde el vecino y voy 20 años preso. Pero no es que 20 años de condena, sino 19 años esperando el juicio. Así funciona la ley en Panamá hoy en día. Ah, que es mentira, que no te creo. Vaya a una visita. Váyase, haga una visita. Google, hágase una visita para que usted vea cómo es el sistema penal acusatorio en Panamá. Un desastre. Queremos un presidente como Nayib Bukele en Panamá. You know, bra.